la gasolina bajita la mano sigue subiendo y así nos la van llevando, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que sí hubo incluso, si lo vemos a nivel de productos, hubo algunos que hasta un 40-50%, el gas el 35%, nada más en este último jalón, 50% prácticamente nos echamos, qué bueno que era la reforma energética que nos iba a ayudar, pero bueno, en ese aspecto, finalmente, insisto, desde el punto de vista oficial estamos hablando prácticamente un 7%. Para este año le está estimando el Banco de México en un 3%, los analistas dicen que es un 3 o un 4% máximo, yo creo que andaremos rondando más cercano al 4%, quizá un poco más del 4% para este año, considerando con todos los elementos que se vienen arrastrando. La tasa de CETES, que pues de alguna manera nos da un aproximado o un parámetro en cuanto a lo que se refiere a las tasas que van a regir en el mercado para efectos de créditos y toda esta cuestión, también, bueno, pues más o menos se mantiene estable en un 7%. El tipo de cambio cerró en un promedio de 19 pesos, están estimando que para este año sea 18.83, prácticamente lo mismo. Yo creo que también vamos a estar pues nadando, fluctuando niveles, incluso pues ahorita como lo traemos de 19.50 y conforme se acercan las elecciones y también dependemos de quien gane también en ese aspecto, pues yo creo que también siento que se está quedando un poco corta esa estimación. Yo creo que incluso podría pensar a lo mejor que estemos arriba de los 19 pesos fácilmente, pero bueno, esas son cuestiones que pues ya nos la irá dando el tiempo y los meses conforme vayamos avanzando. Ahora bien, comenzamos entonces, ya pasamos digamos en la parte de las cifras país, pero vamos a ver la otra parte que ya nos empieza a afectar a nosotros en el sentido de lo que es la parte de la recaudación. Si bien vamos a ver qué es lo que está estimando, tienen un archivo que es el archivo 2, que es Ley de Ingresos de la Federación Comparativo, y vamos a ver qué tenemos en esta parte para poder analizar. A ver, lo trataré de hacer un poquito, de todas maneras ahí lo tienen en su material, en sus tabletas, para que de todas maneras yo pueda comparar un poco las cantidades. Básicamente sobre la parte, si bien es un cuadro que es completo en cuanto a lo que se refiere la parte de todos los ingresos que vienen dentro del artículo primero de la ley, en este aspecto nos vamos a concentrar sobre todo en la parte de los impuestos. En este sentido, tenemos primeramente lo que es el impuesto sobre la renta, que tenemos que en el año pasado se estimó 1.425 millones de pesos y para este año se están estimando 1.566 millones de pesos. Tenemos un incremento nominal sí de 140,000, pero lo cual nos estaría llevando a un incremento nominal prácticamente del 10%, pero obviamente esto se nos desvirtuaría, sobre todo considerando ya la inflación que tuvimos de una manera más susceptible en este año, por lo cual lo estamos aquí ya poniendo a cifras reales, reconociendo la inflación. Y estamos, o lo que está teniendo como crecimiento estimado es un 3%, es decir, de alguna manera prácticamente nada más me estaría dando a pensar que estamos hablando de ajustes pequeños en cuanto a la recaudación, de que lo van a eficientar y considerando que la economía también, esto ya nos empieza a dar un parámetro de que prácticamente pues va a crecer muy poco, alrededor también o iría en concordancia con ese 2 a 3% que estaríamos viendo que se estima que crezca el Producto Interno Bruto. Ahora, la parte del IVA se estimaría también que va a crecer aproximadamente un 3%, es decir, de alguna manera nos mantenemos más o menos en ese mismo rango. Donde sí se disminuye de alguna manera es en la parte de lo que es el IEPS. En este sentido, disminuye la parte que se refiere ya de manera sensible a lo de los combustibles automotrices, que yo creo que esto de alguna manera sí nos está señalando, bueno, pues no sé hasta qué punto también dentro de sus parámetros la autoridad esté considerando a lo mejor que sí haya menos uso de combustible en cuanto a lo que vienen siendo los automóviles,
o haya algunos otros elementos en ese aspecto, pero sí se reduce de una manera sensible esta parte de lo que se refiere a los combustibles. Correcto. Bien. Bueno, una disculpa de antemano por las fallas técnicas que pueda haber. Esto de las transmisiones en vivo me enloquecen un poco, y aparte es la primera vez que ahorita vengo con Cadefi, después de un rato que no había estado con ellos, no había tenido la oportunidad, y bueno, pues ya con todos los cambios que han implementado ya también, pues ahorita nos estamos tratando de adaptar. Lo que sí se incrementa de alguna manera también es que no, digamos, relativamente poco, toda la parte de bebidas alcohólicas, de cervezas, eso sí vamos a estar consumiendo nuestros six para poder calmar la tensión de alguna manera, o nuestros tequilas para poder disminuir la tensión de todo lo que vamos a vivir este año, pero eso de alguna manera sí se disminuye. Y lo que también me llama mucho la atención, se reduce de manera muy, muy importante, un 46%, prácticamente la mitad, lo que se refiere a las bebidas energetizantes. No sé ahora con qué nos vamos a dar alas, pero bueno, entonces, de alguna manera en esa parte, pues sí es una situación que tenemos que considerar. Ya de la otra parte donde viene una reducción, es en lo que se refiere a los impuestos al comercio exterior, un 3%, entonces, de alguna manera, por lo menos aquí lo que yo estoy intuyendo es que pues iba a haber una reducción en cuanto a lo mejor muy ligera, o prácticamente se va a mantener estable la parte de lo que son las importaciones, y obviamente pues también estaremos o dependeremos mucho de lo que pues también cómo se estén dando las situaciones con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en ese aspecto, ¿no? Yo creo que también va a tomar mucha relevancia este sentido, toda esta parte, a ver cómo se comporta. Lo que sí se incrementa también de alguna manera, que creo que ya es un poco más sensible, la parte de los accesorios, es decir, prácticamente lo que son las multas y los recargos, principalmente, ¿no? Un 1261. Entonces, de alguna manera en esta parte yo creo que todas estas cuestiones de fiscalización que está haciendo el SAT, pues quizá muchas veces, no sé si les ha llegado a suceder, hay ocasiones en que a veces como que se está volviendo más recaudador por la parte de las multas que por la parte de las contribuciones de manera directa, ¿no? No sé aquí en el Estado de México cómo les vaya, si haya toda esta de las fotomultas, esa parte, ¿no? Todavía como que me pierdo, pero hay a tiro por viaje, en la Ciudad de México todos, es una broncota total, y luego ya todos, aunque traigas placas de Pasadena, California, te toca la fotomulta, ¿no? Bueno, la otra. Yo sí le saqué las placas del Estado de México, del coche, aunque vivo en la Ciudad de México, por toda la problemática que se da, ¿no? Y la otra vez sí me pescó la grúa, se lo llevó y ahí me tenían ya con una multa, y de aquí a que sale uno, pues ya, aunque sea placa ya no necesariamente de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que de alguna manera sí es importante que tomemos en cuenta esta parte de lo que es los accesorios. Insisto, yo creo que la parte de las multas y con el incremento de alguna manera que se está dando a la tasa de recargos, yo creo que en ese sentido es donde estaríamos prácticamente considerando este aspecto de este incremento. Bien, en este sentido entonces estos serían los elementos que creo que tendríamos que tomar en cuenta para efectos de lo que es ese comparativo, las principales cifras en este aspecto. Ahora, ¿qué es lo que podríamos estar esperando tal vez en algún momento dado para este año? ¿Cómo pudiera venir esta situación? Porque creo que sí es importante ver cómo se comportó el año pasado en relación a lo que tenemos para este ejercicio. Bueno, aquí se ve chico, pero de alguna manera lo que ustedes tienen en sus materiales es la parte de lo que es el comparativo de cómo se fue comportando la recaudación en los 4 trimestres del año pasado, comparado en lo que tenían estimado en la Ley de Ingresos de 2017 y lo que finalmente se terminó recaudando en cada uno de estos trimestres. En impuestos sobre la renta tuvo un crecimiento del 10%, en IVA 3% en el primer trimestre, pero el IEPS se cayó.
Entonces, de alguna manera sí hubo ahí alguna situación, seguramente que yo creo que por la parte, yo creo que aquí sí afectó muchísimo la parte del incremento de las gasolinas, que mucha gente, por lo menos a mí sí me tocó ver que lo dejó de utilizar por los incrementos, pues sí se les salía del presupuesto en esa parte. Entonces creo que por ese lado sí fue relevante esta disminución, pero lo que fue impuesto sobre la renta, insisto, un 10%. Para lo que fue o lo que están estimando para este año, si ya lo ponemos a cifras reales, prácticamente se mantiene igual, el decremento es prácticamente nada, y el IEPS sí se está incrementando, no sé exactamente ahorita, o no he podido identificar exactamente sobre cuál sea el elemento que lo estén considerando en este aspecto. Segundo trimestre crece un 7% el impuesto sobre la renta y se mantiene prácticamente en un 3% lo que es el IVA, y los decrementos siguen dando lo que es en el IEPS, y se mantiene para el segundo trimestre de este año prácticamente tablas, o se mantienen los mismos márgenes, el crecimiento de lo que viene siendo lo estimado con lo real en ISR. Pero en IVA sí hay un crecimiento de un 6%, aquí a lo mejor probablemente, no sé si de alguna manera estén pensando, considerando que puede haber un crecimiento muy ligero de la economía en este sentido. Tercer trimestre, el crecimiento sobre todo sigue dando, se va a seguir dando en IEPS, va a seguir subiendo, y lo que es impuesto sobre la renta prácticamente un 6%, entonces de alguna manera sí nos va dando como que esos elementos, no sé si en el aspecto de que la recaudación se vaya a incrementar más en cuanto se vayan reforzando las auditorías, todas las fiscalizaciones, y también de alguna manera para que pues esto pueda mejorar los números macroeconómicos que se presenten para el final ya del año y del sexenio. En la parte de lo que es el cuarto trimestre todavía no lo tenemos las cifras, entonces, pero bueno, finalmente ya las cantidades las tenemos aquí en este aspecto, pero ¿qué podemos entonces de alguna manera ver? Yo creo que en lo que se refiere al impuesto sobre la renta, esos incrementos que tenemos entre un 5 y un 8%, insisto, creo que van a ser sobre todo en la parte de fiscalización, las cartas de invitación que va a estar enviando el SAT, y en la parte pues de lo que son los impuestos indirectos, creo que va a depender, o esos decrementos que va a haber de alguna manera, sobre todo en IEPS, o esos crecimientos muy marginales en IVA, pues van a depender mucho de toda, yo creo que la contracción que va a haber dentro de la economía del país en este año. ¿Qué es lo que se está esperando, digamos, como algunas expectativas, o qué es lo que tenemos entre el año anterior y el presente para efectos de lo que es la política fiscal? Creció de una manera pues vertiginosa en los últimos 20 años lo que es el padrón. Hace 20 años estábamos hablando de 6 millones de contribuyentes, actualmente estamos hablando de 60. Sobre todo pues con esta parte de lo que es ya yo creo que hay sobre todo dos aspectos o tres que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la parte de los asalariados, que ya los tienen muy controlados en ese sentido, y la segunda parte, todo lo de las cuentas de sistema financiero, que entonces ya está muy revisado, muy fiscalizado en este sentido, todos estos aspectos. La reducción del déficit del gasto público se reduce en un 2% en los últimos 3 años, creo que de alguna manera sí es importante, porque esto obviamente va a la par o en sentido inverso a lo que es el crecimiento de esa recaudación en relación a lo que se refiere a la parte de pues el endeudamiento también, que se reduce y que vamos a ver también en un momento dado. Pero lo que sí es importante también, veamos cómo de alguna manera el mismo gobierno también ya detiene toda esta parte, o sea, parece como maldición, o sea, hay que estar reinventando el país cada 6 años y solamente como que nos dura el sexenio. Esto es como los semestres en la UNAM, semestre de 4 meses, sexenio de 4 años o 3, porque el primer año en lo que le entienden, le agarran y hacen su presupuesto y construyen sus ideas. En el segundo más o menos en lo que le agarran, tercero, cuarto y quinto ya le agarraron el rollo según ellos, y el sexto todo mundo ya
se desentiende. Ya ahorita pues, ya se va Osorio Chong, ya se van todos ahora a buscar otros puestos, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que de alguna manera nos afecta desgraciadamente en este país, porque se va a reducir ese presupuesto para infraestructura y gasto social en 58,000 millones de pesos. Entonces creo que sí es muy importante esta reducción, es muy fuerte, y creo que de alguna manera pues esto nos va a dar pues una idea de cómo también vamos a ver toda esta parte en este año. El SAT recuperó, por lo pronto, esto también nos podría dar una idea en función de los cuadros que veíamos anteriormente. Hubo una recuperación de 24,000 millones de pesos solamente durante el primer cuatrimestre del año. Entonces, si mantuviéramos más o menos ese ritmo, yo creo que estamos hablando de un orden de los 60, quizás 70,000 millones de pesos. Digo, ahí puede variar un poquito, pero más o menos esto nos daría una idea de cómo estaría esta situación. Ahora, en cuanto a la fiscalización, entonces, de alguna manera, ¿cómo la va a estar llevando el SAT o cuáles son los principales elementos que podemos tomar en cuenta? Primero, la apertura de las cuentas bancarias. Obviamente, en el momento en que yo abra esta cuenta, automáticamente me van a hacer la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, de alguna manera, en este sentido, bueno, ya queda captada la persona como contribuyente. Siguiente, la apertura de las cuentas de inversión. Obviamente en este sentido vamos a tener la parte de los intereses y los impuestos o las retenciones correspondientes, y que muchas veces sabemos, digo, de acuerdo con las disposiciones que hay en la ley, en ese sentido pues hay ocasiones en que ya se quedan hasta definitivas estas retenciones, entonces ya ni siquiera hay devolución o hay saldo a favor, entonces ya este dinero se queda. Ahora, la parte donde podríamos estar hablando de la posible omisión de los ingresos es lo que se refiere a depósitos, las adquisiciones de bienes, de préstamos, donativos, herencias e inmuebles. A mí me llama mucho la atención ahora cómo a varias personas ya les llega su cartita de que usted compró una casa y se saben todos los datos, pero me tocó ver con una persona la semana antepasada. Ella trabaja en la SEP, en una escuela. Dice que a todos los que habían comprado casa o que habían sacado créditos del Infonavit, el año pasado les llegó su cartita, así hasta por su casa de interés social, les está llegando ahí su cartita para que hagan la aclaración correspondiente. Y no es ni siquiera de la Secretaría de la Función Pública, es de del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, sí están por ahí mucha esta cuestión, pues ya de revisar sobre todo toda esta parte de lo que son los bienes inmuebles. Los préstamos y donativos, obviamente, pues si pasan todo por sistema financiero, pues va a tener su efecto con esta parte que estamos comentando. Se va a seguir dando mucha fuerza a toda la parte de lo que son las operaciones inexistentes, la operación carrusel que se le llama famosa, para evitar pues también las deducciones y los acreditamientos indebidos. Y yo le agregaría aquí también pues obviamente la parte de lo que son las tarjetas de crédito, ¿no? Con este aspecto de lo que son pues todos estos pagos que se hacen y que a veces dice uno, pues ¿de dónde salió el dinero para pagarlos y ni siquiera ingresos estás teniendo, ¿no? Por allá, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días. Oye, una pregunta respecto a la fiscalización de acuerdo a las aperturas de las cuentas bancarias. De acuerdo al 27 del código, ya estamos sujetos a que la autoridad, más bien el banco le dé información a la autoridad. Esta fiscalización, la autoridad podrá darnos de alta al momento de aperturar una cuenta. Lo pregunto porque el banco nos pide el RFC, etcétera, ¿no? Si no lo tengo, bueno, pues no soy una persona que tenga la obligación de estar inscrito, ¿no? La autoridad pudiera, en coordinación con el banco, darnos de alta automáticamente. Dentro de la miscelánea hay una regla que le establece que, digamos, la regla general sería a nivel código que el contribuyente es el que se tiene que dar de alta, de tal manera entonces que el banco no me aperturaría la cuenta, no habría forma. Ahora, dentro de la miscelánea está el procedimiento en que dice el banco le puede solicitar que le haga el alta ante el RFC. Sin embargo, en la práctica los bancos no se están metiendo en esa situación, dicen, bueno, ¿sabes qué? Si quieres la cuenta, tú tráeme los documentos. Y digo, hasta cierto punto también, pues creo que el banco pues ya sabrá si le conviene o no en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor son cuentas que a lo mejor no le van a ser tan redituables. Pero al margen de eso,
no lo terminan haciendo, pero sí está prevista esa situación de que el banco le puede hacer la solicitud para que haga la inscripción correspondiente. Ok, incluye también estas cuentas que se revisan. Por ejemplo, también la miscelánea menciona que hasta 3,000 UDIs no van a revisarlas. ¿Hasta qué, perdón? 3,000 UDIs. Ajá. No van a revisar estas cuentas, o más bien el banco no le va a enviar información al SAT para revisarlas. Pero inclusive estas cuentas también. Como reporte no, pero sí puede, pero finalmente como esa información pasa a lo que es a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí la tienen registrada. Incluso no me ha tocado a mí verlo directamente, pero sí leí notas periodísticas, 2 notas, en el sentido de que incluso había gente, por ejemplo, de que había recibido por menos de los 15,000 pesos también ya la propuesta de determinación del impuesto. Y la otra, lo que está obligado, que quedó, digamos, vigente en la parte de lo que venía desde la ley del IDE, era la parte de estar informando, nada más estar fiscalizando los depósitos mayores a los 15,000 pesos que fueran en efectivo. Sin embargo, también ya están empezando a fiscalizar o a cobrar diferencias por lo que sea también vía cheque, vía transferencia. Entonces, de alguna manera, sí podría darse esa situación, e insisto, porque los movimientos de todas maneras son reportables por parte de los bancos para efectos de lo que son los movimientos a nivel Comisión Nacional Bancaria. Entonces, en ese sentido, si lo solicita el SAT, normalmente ya es a solicitud de la autoridad, no tanto de que lo tengan que entregar. O sea, hay ciertos reportes que sí son obligatorios para los bancos, pero la autoridad puede solicitarlos. Entonces, me está dando la impresión que es lo que están finalmente haciendo, de revisar cualquier nivel de depósitos o de diferencias que puedan generarse dentro de las cuentas bancarias. Ok, gracias. Sí, de nada. Gracias. Los bancos dices que pueden aperturar o darte de alta si lo solicitan a nivel del SAT. Yo tuve un problema con una persona que estuvo viviendo en el extranjero, estaba dada de alta aquí en México, pero cuando salió dio suspensión de actividades. Regresa y quiere hacer una cuenta pequeña por alguna situación que se le presentó de trabajo, y lo quiso hacer de esos banquitos de Banco Azteca, Coppel, y el RFC que ella tiene, que le genera el banco, no corresponde con el que tenía registrado Hacienda. ¿Cómo se va a resolver esa situación si dicen los de los bancos que ellos tienen el programa de Hacienda y que ese RFC es válido? Aquí yo creo que tendré que acudir la persona al SAT para ver, porque me parecería que me recuerda mucho la situación que se daba de la duplicidad de los RFCs cuando teníamos los programitas aquellos del SARA ya a principios de los años 90, que entonces decían, a ver, tú para que tengas el RFC con la homoclave y el dígito verificador para la cuenta del retiro y toda esta parte, y que amarre con lo que tienen en Hacienda, teníamos el programa. Pero de alguna manera a veces pues resultaba que a veces había trabajadores que tenían hasta 3 registros federales. Entonces, ¿qué es lo que sucedió al paso del tiempo? Bueno, pues ir a realizar la aclaración correspondiente, ¿no? Para que entonces con esos 2 registros que tiene la persona, pues ya le unifiquen y ya pueda quedar la aclaración en ese sentido. Porque ella reactivó fue a Hacienda y le reactivó y le volvieron a dar el mismo. Y resulta que en un banco y en otro el RFC que le arroja es diferente. Yo aquí lo que le sugeriría es, si ya tiene el que le dio el SAT como tal, pues que haga el cambio o la solicitud en el banco para efectos de que así quede. Híjole, pues ahí sí ya, porque ya no habría otra forma. Yo creo que aquí sí en ese sentido, a menos que, no sé si en el SAT tengan forma, insisto, también ahí podría ser otra posibilidad, de ver cómo pudieran hacer esa unificación de ese RFC para poder hacer el cambio, ¿no? Porque de otra manera, si no se lo hace el banco también, pues no podría haber esa forma, digo, salvo que a lo mejor, insisto, como le estoy comentando, que lo revisara ya directamente en la administración. Correcto. Sí, de nada. Buenos días. Por acá, al final. Oye, tengo el caso de un amigo que recibió una remesa del extranjero. El caso del hermano del amigo de un primo. No es el mío. Él recibió una remesa vía Western. Entonces, perdón, otra vez, perdón. Empezamos. Recibió una remesa del extranjero. Ok. Tiene un hermano allá, le envió un giro vía Western Union
Este fue y lo cobró a Electra, perdón por el comercial, pero lo cobró en efectivo y sacó el dinero. A los 15 días le vuelven a mandarte remesa, igual lo saca en efectivo y luego va y lo deposita a su cuenta. La suma son 100,000 pesos. Los depositó en efectivo en su cuenta, le está llegando la carta de invitación. ¿Tendrá que pagar el impuesto o habrá forma de tratar de, oye, es una remesa con papelito, ¿no? ¿Cómo nos podemos arreglar? O si será sujeto a pago de impuesto. Bueno, el artículo 93 de la ley, por ahí de la fracción 21-23, marca de entrada lo que obviamente no es el caso de los donativos que son entre ascendientes, descendientes, entonces, o cónyuges, que sabemos que quedan exentos en su totalidad, pero está la parte que dice, hay un inciso, el siguiente, que señala que los demás donativos quedan exentos hasta 3 salarios, ahorita sería ya hasta 3 sumas anuales, entonces tendríamos que ver cuánto nos da ese importe ahorita, de 3 sumas elevados al año, para que entonces quedara exento, pero sí señala que sobre el excedente se va a pagar el impuesto sobre la renta. Aquí yo la parte que siempre señalo, bueno, aquí el problema que no es el clásico caso que se lo mande el hijo a la mamá o el esposo a la esposa, ¿no? Que entonces la libramos pues de alguna manera rápido, directo. En cuanto a la exención, digo, finalmente hay que atender la invitación o ya lo que es el requerimiento, pero como tal, definitivamente, bueno, sí habría que valorar en esa parte si este monto, porque ahorita no, digo, salvo que ahorita hagamos cuentas rápido, si queda cubierto total o parcialmente esa exención. Pero yo sí le sugeriría que a lo mejor el hermano del amigo del primo, pues que mejor ya no deposite todo, ¿no? Pues una parte, pues o que se lo compre en dólares, o a ver qué hacemos, o que lo guarde o lo utilice porque esa fue la primera recomendación, ¿no? A raíz de la reforma en 2014, ¿no? Cero sistema financiero, porque obviamente pues por ahí se los van a cachar fácilmente. Pero pues eso sería lo que yo le sugeriría, y que tomar en cuenta esa parte, si queda exento todo parcialmente, y si no, bueno, pues ya se tendría que cubrir sobre el aspecto sobre el excedente, porque finalmente es entre hermanos, no es pues de ascendientes a descendientes, ¿no? Así es. O la otra opción podría ser, deposítame directo a mi cuenta, ¿no? Que caiga el depósito de tipo internacional pues no, directo a su eso cuenta. Es lo que menos, mejor lo cobra y se lo lleva, vámonos. Ok. Si le gusta la cajera de Electra, pues ya que le inviten una vez a comer también, pero sí, algo que lo disfrute, ¿no? Pues sí. Correcto. Sí, pero eso sería lo que le habría que considerar en términos generales. Muchas gracias. ¿Sí? De nada. Contador. Ok. Aquí primero y segundo ahí atrás. Adelante. Mi papá es guía de turistas. Él recibe los gastos del grupo del extranjero, o sea, de la agencia en París, en Alemania, en Italia. Todos esos gastos él los comprueba aquí en México. Pero se los depositan a una cuenta aquí en México. ¿Eso le causaría problemas o tendría que pedir una carta al extranjero para decir que son gastos de su trabajo? O sea, ¿qué haríamos en ese caso? Porque si le llega una carta de invitación, pues ya también vamos a... Sí, claro. Es que ese es el efecto clásico de las agencias de viajes, pues de las personas o de los comisionistas, ¿no? Cuando realizan operaciones por cuentas de terceros. Aquí supongo que él está registrado perfectamente, sin mayor problema, ¿no? Sí. Supongo que esa cuenta, por lo menos desde el punto de vista operativo, él la está utilizando nada más para efectos de su actividad, y tiene una cuenta ya para lo que son sus efectos personales, ¿no? Son dos, sí. Así es. Entonces, ya de ahí creo que ya tenemos cierto punto de ventaja. El punto sería que hay que recordar que la ley me marca en este aspecto que cuando se llevan que son acumulables los gastos que se llevan a cabo por cuenta de terceros cuando no se obtiene el comprobante fiscal correspondiente. Uh-huh. En este aspecto, lo que yo sugeriría es que como parte de sus procedimientos o de sus controles,
estableciera que, bueno, sabes que, a ver, te voy a mandar un formato, a lo mejor con ciertas características, y que corresponde a este viaje que se va a hacer, no sé, a Chiapas o al sureste, etcétera. Y en ese aspecto, entonces, ¿cuáles son las cantidades que estoy recibiendo por parte de quién? Identificar todos los datos y cómo se está distribuyendo ese dinero. A lo mejor dices, bueno, me están dando, no sé, 200,000 pesos para todo el grupo, y entonces a lo mejor, bueno, esto fue para efectos de lo que son los gastos de gasolina, esto fue para efectos del mantenimiento de la camioneta, etcétera, ¿no? Lo que son los alimentos, todo lo que corresponde en el gasto, en el viaje, y entonces, bueno, sobre eso lo compruebe como tal, ¿no? Y que él lo obtenga, y supongo que, bueno, finalmente si se los está reembolsando a ellos, entonces… Sí, bueno, el excedente, bueno, lo que sobra se los devuelve y se los ya. devuelve. Entonces, ahora, no sé, en esa parte habrá que ver si él se queda con los gastos a su nombre o los saca a nombre de la otra empresa, para que entonces nada más sea gastos por cuenta de terceros o los aplique como deducción propia de su actividad. No, lo saca a nombre de la empresa. Ok, no, entonces sobre esa parte. Ahora, que sabemos, a mí lo que me parece un poco drástico es en el sentido de que dice, bueno, que esté con comprobante fiscal, pero sabemos que hay ocasiones, sobre todo…